Pues muy bien, buenas tardes a todos los compañeros del Grupo de Historia del Parque Revolución, a los aquí presentes en el Museo Taipei, que nos ha hecho el favor de prestarnos aquí las instalaciones para ahora la temporada invernal. Saludos también ahí a los compañeros que están conectados a través de Zoom. Y pues el día de hoy tenemos una plática interesante que, pues el compañero Hugo Valenzuela pidió lo más cercano al aniversario luctuoso del padre Pedro de Jesús Maldonado, que precisamente fue el día de ayer, ¿no? Entonces, pues Hugo Valenzuela nos va a hablar sobre la vida y obra del padre Maldonado. Voy a permitirme leer la semblanza de Hugo. Permítame más. Bien, el ingeniero Hugo Valenzuela Murillo, él es egresado del Instituto Tecnológico de aquí de Chihuahua. Eh, es expresidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos AC. Colaborador por 4 años del programa Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lidia García de Hurtado, con lo relacionado a 3 fiestas, 3 siglos, y pues es miembro de aquí del grupo de Historia del Parque Revolución, donde ha dado varias conferencias de la historia de aquí de la ciudad de Chihuahua, sobre los obeliscos, los monumentos, recientemente sobre Tomochi, sobre la gesta heroica de Tomochi. Y el día de hoy pues, nos va a compartir esta plática sobre el, el padre Pedro de Jesús Maldonado. Entonces, le cedo los micrófonos aquí a, a Hugo. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Me escucho en línea? Perfecto. Ok, muy bien. Sí, se escucha muy bien. Sí, claro y fuerte. Vamos a hablar mucho de los antecedentes que pasan para que se suscite esa persecución en contra de la iglesia dentro de Chihuahua. Y nos vamos a ir hasta las leyes de reforma. En las leyes de reforma, cuando se hacen en 1857, empieza una persecución muy dura contra la iglesia, pero más que nada es contra los bienes de la iglesia. Hay sacerdotes que dicen que gracias a Dios fue esa separación iglesia-estado. La iglesia tenía mucho trabajo, se encargaba de todos los nacimientos, de las defunciones, de los matrimonios. Entonces, cuando el Estado hace esta separación, el Estado prácticamente empieza a trabajar todo esto. Hablando así, el registro civil con nacimientos, bodas, defunciones, empieza a trabajar después de las leyes de reforma. Pero en la iglesia empieza la persecución más que nada por lo económico. Lo que es la guerra de independencia, México se queda en bancarrota porque no empieza a trabajar. Las leyes del 57 son más que nada recaudatorias por parte del Estado, pero el Estado se ve con que te venden un bien y te decían, la venta del bien es el 80% en la primer subasta. Si nadie lo compra, baja un 20%. Si nadie lo compra, vuelve a bajar un 20%. Entonces, en realidad, el bien lo estaban vendiendo en el 50%. Aquí, nuestro gobernante, don Luis Terrazas, y sus amigos, que eran los que tenían para comprar bienes, todos lo compraban en la tercera moneda, no en la primera, nadie. Entonces, durante las leyes de reforma empiezan a ser unas leyes estrictamente de carácter masónico. Si tú en aquel entonces querías ser candidato, tendrías que estar fuera de la Iglesia Católica. ¿Que dirás que soy católico? No, no puedes. Aquí mucha gente vio parte de esta masonería sin saber en qué se metía y la empiezan a ver como si fuera un grupo
una asociación civil para empezar a reunirse. Y los fines eran otros. Entonces, estas leyes de reforma, vemos con Ignacio Comonfort, cuando llegan, las autorizan, deja de ser presidente. Juárez, durante la persecución del imperio, empieza a querer aplicar mucho las leyes en contra de la iglesia, pero sobre todo por buscar dinero. Es un presidente que anda con una mano adelante y una mano atrás. Aquí en Chihuahua lo vimos cómo la presidencia municipal vende las dos alerones del edificio de la presidencia municipal para que empiecen a cubrir los gastos por parte de la presidencia. Entonces llega Juárez, cuando muere Juárez, que deja el poder, llega Lerdo de Tejada, un masón. No sé si aquí hay masones, con todo respeto si los hay, no hablo en contra de ustedes. Pero resulta que cuando Lerdo de Tejada llega y se hace una aprehensión directa contra la iglesia, directamente. Se va contra los obispos. Hay que ver, venimos de una colonia española donde la iglesia dependía de la corona y no había ningún otro más que canónico. Aquí, con Lerdo de Tejada, es muy duro. Para muchos, llega el presidente menos inteligente, pero resultó más vivo que los demás, Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz, junto con Manuel Rodríguez, incluyo todo como parte del porfirismo. Manuel González. Con el porfirismo llega y Porfirio Díaz hace las paces con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza a crecer. Crece a tal grado que aquí, Chihuahua, se hace el arzobispado en 1892. Para esa época del arzobispado en 1892, Porfirio Díaz abre las puertas a las iglesias no católicas. Tenemos en ese año del 92 dos sucesos muy importantes. El primer obispo de la ciudad de Chihuahua, obispo, perdón, y la iglesia más antigua hasta la fecha de pie se construyó en 1892, que es la Trinidad no católica. Entonces llega y es tanto lo abierto hacia la iglesia que deja que crezcan. En este año nace Pedro de Jesús Maldonado. Pedro de Jesús Maldonado nace en lo que hoy llaman Colonia Obrera. Era el barrio de San Nicolás, en la calle 27 y Nicolás Bravo. Hay una placa en la de Gollado y 25, donde vivió una hermana. No nació ahí. Pero lugar más, lugar menos, no nos interesa. Cuando nace, hay que ver el semblante. El Panteón de la Merced es el Parque Urbeta. Es un panteón que, hablando de 1945, la gente le tenía miedo. Es un panteón que se cierra por las muertes de la epidemia del cólera. Nosotros venimos de una epidemia, no sabíamos que era una epidemia, nos tocó vivirla. Imagínense en aquel entonces cuánto miedo. Aquí lo vemos con nuestro COVID, que era viral. Un muerto prácticamente no nos contagiaba, pero en el cólera, hasta el muerto de varios años contagiaba y podía resurgir el brote. Entonces era mucho miedo el que tenían con aquel panteón cerrado, incluso cuando lo abren como parque. Bueno, Pedro de Jesús Maldonado nace en esta época, pero en este mismo porfirismo que da libertad, empieza en 1909 a estudiar dentro del seminario, plena época de Porfirio Díaz. Con la revolución y Porfirio Díaz, prácticamente en la primera etapa no hay ningún problema. Se estaban peleando pelados contra pelados y allá entrados. Pero resulta que se hace la decena trágica, cae Francisco I. Madero, se levantan los revolucionarios aquí en Chihuahua. Villa, siendo un mes gobernador, cierra las iglesias y expulsa a los sacerdotes no católicos. Adiós seminario. Pedro de Jesús Maldonado estudió de 1909 a 1913 en diciembre en el seminario. El seminario queda cerrado por completo
Aquí, para rescatar a estos estudiantes del seminario, el mismo obispo de la ciudad se entra en relación con el seminario del Paso, pidiéndole apoyo para que los seminaristas culminen sus estudios. Pero aquí hay una cuestión así muy interesante. El arzobispado no tiene manera de cubrir los gastos de los estudiantes. Las familias cubren los gastos de esos estudiantes. Pedro de Jesús, la situación económica era muy precoz. No había dinero. Maldonado pasa prácticamente 2 años sin estudiar en el seminario. Él se pone a estudiar música. Cuando estudia música, empieza a vivir o a subsistir de clases de música. Los alumnos Pedro de Jesús Maldonado era muy querido dentro del seminario, y resulta que con los alumnos que están en el seminario en El Paso, llegan y les dan permiso, platican muy bonito, de Pedro de Jesús Maldonado y el obispo, el encargado del seminario del Paso, Schuller, lo ve muy interesante y le pide al obispo que mande a Pedro de Jesús. Y el obispo, como dice, pues es que no hay de dónde, ¿cómo que lo mandamos? Bueno, lo mandan al Paso. El obispo prácticamente se enamora de la sencillez del padre Maldonado, de cómo ganarse el corazón de la gente. Y dice, a este joven yo lo beco. Él becó al padre Maldonado y en enero de 1918 se consagra como sacerdote, dando su primer misa en El Paso, Texas. En enero de ese 18, y el 11 de febrero de 1918 viene a oficiar su primera misa en el templo más cercano a su casa, la Sagrada Familia. Aquí muchos de ustedes han de estar pensando en el refugio. El refugio prácticamente después de la muerte son parte de los logros de la muerte del padre Maldonado para abrir el templo de María, refugio de los pecadores, y el de Cristo Rey. Entonces el padre llega aquí en esta época, aquí a Chihuahua. Su primer parroquia que se le entregan es en Carretas, Chihuahua. Yo aquí tengo una duda. ¿Carretas es Belisario Domínguez? No, Gran Morelos. Gran Morelos. Gran Morelos, sí. Ok. En este entonces es cuando llega él y conoce a la mayor parte de la gente de esa zona. Aquí así, Pedro es un tipo que no está dentro de la iglesia. Él sale a evangelizar y está en contacto con toda la gente. Entonces llega y para ese 1918-19 hace grandes amistades en toda la zona de lo que sería Gran Morelos, Carretas, El Mirador, Santa Rosalía de Cuevas, Santa María de Cuevas, San Borjas, San Lázaro, bueno, conocen mejor ustedes que yo, gracias. Bueno, entonces aquí cuando él llega y está en esta parte trabajando, de aquí lo mandan a él lo empiezan a mover, déjenme leer porque no me la sé. En Carreta lo mandan a San Lorenzo, a Cusiburiachi, a Jiménez, y en 1924 llega a Santa Isabel. En Santa Isabel era muy común que de repente no hubiera sacerdotes en estos otros templos, y él cubría desde Santa Isabel hasta esos lugares. Hoy en carro es muy fácil decir, en media hora estoy ahí, pero imagínate lo más bestia. ¿Cómo sería? Él llegaba, hacía todo esto allí, y son muchos los años que se encuentra en estos lugares y conoce a la iglesia. Hay que ver, para los años de 1926 y 29 empieza la Guerra Cristera. Todo México vive, el centro de México vive parte de la Guerra Cristera. Lo que son Jalisco, Michoacán, Colima,
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, en Guanajuato y creo que Veracruz. Entonces, son los estados que más sufrieron la guerra cristera. Aquí en sí toco mucho lo de la guerra cristera. En la guerra cristera, aquí en Chihuahua, se empieza a mover el orden de cuántos sacerdotes debe de haber. Empiezan con los sacerdotes que te dicen, es que por cada 5,000 habitantes de un sacerdote. La iglesia callada y dijo, ok, perfecto, por cada 5,000 habitantes. Pero al gobernador, que es Rodrigo M. Quevedo, se ponía de modo y dice, no, ahora cada 10,000, y ahora cada 50,000, y ahora cada tantos. Llegó un momento en que nomás estaban autorizados 1,33 sacerdotes por el estado de Chihuahua. Esto equivalía a uno. Así como vas al super, el redondeo nomás te daba uno, no subía dos. Entonces, era el problema. Le hicieron caso. Pero ¿quién es Rodrigo M. Quevedo? En general. Me pongo a investigar en mucho de Rodrigo M. Quevedo. Rodrigo M. Quevedo, en la época que termina que llega Madero, es un tipo que combatió al lado de Munguía, como el secretario del secretario del secretario del secretario. Nadie. Es uno de los pocos militares que reconoce el triunfo o reconoce Victoriano Huerta cuando el asesinato de Madero. Él lo nombra coronel, debido a eso de reconocerlo. Y ahí empieza a ser parte de Chihuahua. Cuando sale Huerta, le pierdo la seña a dónde está Rodrigo Quevedo. Pero en la guerra cristera en el periodo de Pascual Ortiz Rubio, cuando termina Calles su periodo, en la candidatura matan a Obregón. Entonces es un relajo, nombran a Pascual Ortiz Rubio como presidente de México, el títere número 1 de Plutarco Elías Calles. Y en esta se le da el grado de general a Rodrigo M. Quevedo por combatir contra los cristeros. Estamos hablando de un movimiento masón, 100%. Dentro de la masonería, lo más importante para X, siendo masón, va a ser terminar con la Iglesia Católica. Son enemigos de la Iglesia Católica y quieren terminarla con ellos. Don Pedro Lureña, un español que es migrante, estuvo aquí en México, aquí en Chihuahua, él platicaba mucho de esto de los masones. Y decía, para un masón, lo más importante es casarse con una mujer muy católica para aparentar yo estoy en contra de la Iglesia Católica. Dicen, y yo masón, estoy ahí con mi señora en misa cada semana. Juega la doble cara. Entonces, esto pasaba con muchos de estos masones. Aquí, en el caso de estos masones, no son la excepción. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya, teniendo en cuenta de que Rodrigo M. Quevedo sale de ahí, me va a tomar la libertad de decir que es uno de los hijos del general Calles. Otro de los hijos muy grandes es Lázaro Cárdenas. No más que Lázaro Cárdenas es el hijo que niega al papá y lo destierra de México. El mismo general Quevedo, cuando llega aquí, se acabó lo de la guerra cristera. Ya el Estado mexicano está en paz con la Iglesia Católica y él empieza una guerra en contra de la Iglesia Católica. A él, como premio, le dan la gobernatura del Estado de Chihuahua por su labor leal. Ahora, si lo vemos en materia electoral, él nunca vivió en Chihuahua, no tenía por qué ser gobernador del Estado de Chihuahua. Pero no sé si antes cómo sería, porque el santo dedazo siempre existió. Entonces llega y empieza a generar su movimiento en contra de la Iglesia Católica.
aplicando los decretos que vi en 1929 de que se suprimían a los sacerdotes. Es raro ver gente dentro de la historia que no esté en contra del catolicismo. Yo soy uno de ellos. Entonces el padre Maldonado, aquí así en esto, sigue su labor. Voy a hablar, a mí el padre Maldonado me ha seguido muchas veces y en todo. Y lo digo así de lo siguiente. Siempre me ha llegado información del padre Maldonado sin buscarla. En el 2004 me toca estar trabajando en Santa María de Cuevas. Y en Santa María de Cuevas, voy a decir los nombres, ya fallecieron los dos, Enriqueta Arámbula y Rogelio Quesada, un matrimonio. Platicaba Enriqueta. Aquí, ahí dice, había ¿cómo le llaman a un tejabán? ¿Un solar o qué? Un zaguán, o sea, había un zaguán muy grande. Y el padre Maldonado ahí oficiaba misa. Dice, era bien bonito ver cómo de repente gritaban, ¡ahí viene el padre Maldonado! Y ahí viene el padre Maldonado. Dice, mi papá era el jefe de la policía. Dice, salían, hacían un relajo. ¿Y por dónde viene el desgraciado el padre Maldonado? Por allá, vamos a buscar por acá este hijo de quién sabe qué. Siempre se iban por el lado contrario, a buscar al padre Maldonado. Pero decía, mi papá platicaba que muchas veces andaban en campaña buscando al padre Maldonado y se lo encontraba. Y luego dice, a todos los conocía por su nombre. Y oye, fulano, ¿cómo está tu esposa? Supe que estaba enferma. Oye, que murió tu papá. Oye, que esto, que aquello. Conocía a todo el mundo. Y luego de repente, ¿y qué andan haciendo? Lo andamos buscando usted, padre. Pues ya me encontraron. Dice, no, padre, pues, ¿cómo cree? Dice, entonces, dice, hubo una ocasión que mi papá bajó a uno del caballo. Le dijo, dale el caballo al padre porque va a pie. Dijo, no, pero ¿cómo se lo vas a quitar? Sí, padre. Es más que se vaya detrás de usted, otra vez al pueblo. Y dicen, a toda la policía la conocía. Y todos eran sus amigos. Los había casado, les había bautizado sus hijos, había dado la misa de función de sus padres, etc. Entonces, esa policía iba a encontrar al padre Maldonado. Creo que no. Y otra de las cosas muy bonitas que platicaba ahí la gente, decía que de repente a gritos llegaba y decían, va a haber misa en Namurashi. Y dice, y de repente corría uno porque tenía un candelabro, un reclinatorio, uno tenía la patea, otro tenía el cáliz. Y todos iban contando. Y todos llegaban a misa y luego salían todos a perderse. Y nadie había visto al padre Maldonado. Así era el carácter y la forma de cómo lo quería la gente de toda esa zona. Eran muchos años los que había sembrado el amor allí, él ahí con ellos. A Rodrigo Quevedo se le acaba el tiempo y en 1936 deja de ser el gobernador del estado de Chihuahua. Aquí, su íntimo amigo, hay que ver, Rodrigo M. Quevedo era masón nivel 33, el máximo grado dentro de la masonería. El nivel 32 era Talamás, que es el gobernador que sigue en turno. Talamás sigue con la misma iniciativa que Rodrigo M. Quevedo, empezar a buscar a los sacerdotes, reprimirlos. Para ese 36, la presidencia municipal de Guerrero, que tenía un pariente de Salcido, yo creo, no, un señor Salcido como presidente municipal, contratan a una policía de Valle de Zaragoza. Esa policía va a ser la encargada, es en octubre del 36, de buscar al padre Maldonado. El padre Maldonado, ahorita para los que somos católicos, este miércoles va a ser miércoles de ceniza. Él ofició un miércoles de ceniza en casa de una familia Robledo, que se encuentra en el cañón, bueno, a 3 kilómetros de Santa Isabel. No, eso
Ahorita les digo un frente. No, es el mismo ahí. 3 kilómetros. Es dentro dentro de lo mismo de Santa Isabel. La boquilla de Santa Isabel ya. Boquilla del Río. Boquilla del río. Boquilla del Río. Gracias. Entonces, en la boquilla del río de Santa Isabel están oficiando la misa del miércoles de ceniza. Igual toda la gente sabía dónde estaba. Para las 6 de la tarde llega la nueva policía. Esa nueva policía cuando llegan y tocan, el padre Maldonado, por proteger a toda la gente, llega y les dice que él solo sale. Cuando sale, agarra su relicario, que lo lleva a todas partes, y el rosario. Una parte de los que están ahí salen y vienen a Chihuahua a pedir ayuda dentro del gobernador o de las autoridades. Y cuando salen, el resto viene junto con él. Aquí por la década de 1980, conozco un tipo que lo veían ustedes, decían, este tipo está más muerto que vivo. ¿Por qué le tocará todo esto? Bernabé García. Bernabé García, él platicaba mucho con mi papá y mi papá era muy llevado con él. Dentro de las cosas que empieza a platicar, dice que él arrestó al padre Maldonado. Y dice, nosotros golpeamos al padre Maldonado, lo descalzamos para que se fuera descalzo todo ese proyecto. Mi papá, para los que lo conocieron, era muy llevado y de repente le decía, es que usted está maldito. Hasta que llegó un momento en que lo cansó y le decía, espérese, era un trabajo el que yo hacía. Dice, a mí me pagaron por hacer ese trabajo. Y dice, bueno, dice, es que lo golpeamos, lo arrastramos. Lo arrastramos, lo traíamos con el caballo. Dice, hasta que llegamos al Palacio de Gobierno de Santa Isabel. Perdón. Dice, ya en el Palacio de Gobierno de Santa Isabel. Dice, lo dejamos ahí. Teníamos orden de ponerle una buena tumba para que se le quitara el andar oficial por todos lados. Dice, ese día 11, a las 4 o 5 de la mañana, se nos pasó la mano. Él decía, fulano de tal, agarró un rifle y le pegó con la caja del rifle. Le pega en la parte de arriba del ojo, se le saltó el ojo. Dice, el padre cayó. Dice, de su collar que traía, se salieron palabras de él, unas mugres blancas. Y él hizo como agarrarlas, por agarrarlas. Dice, yo agarré esas cosas y le dije, toma, cómetelas como un perro. Eran las hostias consagradas que traía el relicario. Cuando él le da las hostias, él mismo dice, fíjense, él se quedó muy tranquilo, como si no le hubiera pegado. Dice, pero se queda boca abajo. De repente era un charcote de sangre. Creímos que estaba muerto. Gente que viene de la casa donde estaba predicando, se quedó allá afuera y oyeron el relajo. Tiempo después empieza porque quieren verlo. Y lo ven y le avisan al presidente municipal, llegó, de que se les pasó la mano. Cuando llega y la gente lo pide, el presidente municipal les da, creyendo que está muerto. A él lo suben en lo que sería un torto, un camión, un tortón y un rabón, es lo mismo. Me pregunto. Bueno, era un rabón. ¿Qué es un rabón? De un eje, un eje. Bueno, lo traen en un camión de esos, aquí de un eje, un rabón le llamaban, y el rabón es 1929.
¿En qué año fue eso? No, esto es el 37. Entonces lo suben con un colchón. Hay que ver, es febrero, el frío para llevar a un herido. Nunca les ha tocado viajar en una pickup con frío. Cómo se le levanta a uno la cobija por todos lados y parece que no trae nada. Imagínense, ese pobre hombre herido, con esos fríos, ¿cómo llegaría? Este camión lo intercepta una Julia. La Julia eran la policía, las camionetas aquellas cerradas, y llegan cuando lo interceptan, porque las personas que vinieron aquí por interceder de poder, no sé con quién vieron, si había juzgados o qué, no soy abogado, pero lograron que las oyeran ese miércoles. Entonces el jueves van por él, los interceptan y se traen al padre en la Julia. El padre es internado en el hospital de beneficencia, Hospital Central. En ese hospital decían que todo herido grave llegaba para morirse. Así tan sencillo. Y no tenías recursos, pues no había otra. Cuando el padre llega, aquí hay una serie de archivos que yo pienso que esos archivos los hicieron después de la muerte del padre Maldonado para justificar todos los errores que hizo el gobierno. Y dicen que en estos mismos archivos te dice ingresa a las 12:50 y otro archivo te dice ingresa a las 2:45. Dice, se contradicen todos. Entonces ya llega, ingresa a las 5:15 o 5:45, fallece el padre Maldonado. ¿Quién era el gobernador? El gobernador es Talamás ahorita. Y Talamás, cuando llega como gobernador, pues dan la orden de que se haga la autopsia. No sé cuánto tiempo tarde una autopsia, pero ya según los registros que hay de las denuncias y todo, para las 6 de la tarde ya estaba lista la autopsia. Ni siquiera fueron 45 minutos. Entonces ya está la autopsia y sí, se ve que murió por el golpe. Hay denuncias contra un montón de gente que tardaron 1 año y medio en esas denuncias. No hubo ni un solo detenido. Todos salieron libres. Pero aquí así, el padre. Ahora viene lo interesante. El padre Maldonado, al momento de morir, hay una familia, Enríquez, que pide su cuerpo para sepultarlo. Y voy a hacer muchas comparaciones. Un sepulcro nuevo. Es un lote en Panteón de Dolores de la familia Enríquez, donde se va a sepultar al padre Maldonado. Muchos dicen, dentro de los expedientes ese, que autorizan que se sepulte a las 6 de la tarde. Si vemos ahorita, lo sepultan el día 12. Hoy día 12 a las 6 de la tarde ya está oscuro. Ya no hay sol. Creo que nunca se ha sepultado de noche, ¿verdad? Ni ahora que hay lámparas tan padres. Bueno, entonces, otros dicen que a las 11:30. Y el cortejo fúnebre, el cortejo fúnebre va a salir por la parte de atrás de la Rosales, va a bajar toda la 33 hasta la calle Ramírez. De la calle Ramírez sube y 33, sube hasta la Ramírez y Ocampo, y de la Ramírez y Ocampo se va a los Panteones. ¿Por qué no por la 20 de noviembre? No hay calle Independencia abierta, es un arroyo. Pero aquí lo interesante, cuando va la gente, se va sumando gente. Chihuahua, la ciudad de Chihuahua cuenta con menos de 39,000 habitantes. Yo aquí tengo una duda. En aquel entonces, las familias por lo general eran 4 hijos. Vamos a pensar una familia de papá, mamá, 4 hijos, un tío que nunca se casó y un abuelo que vive, de 8 personas. El 50% eran niñas. Hablaríamos que si de esos 40,000 habitantes, cerca de 20,000 habitantes serían adultos. Se calculó que para el cortejo fúnebre del padre Maldonado había 40,000 adultos. No había WhatsApp. ¿De dónde salieron los otros 20,000? ¿Cómo llegaron? Los viajes eran, aunque la distancia era la misma, los viajes eran demasiado largos. ¿De dónde salieron esos 20,000 personas más?
Entonces, cuando sale el cortejo fúnebre, baja por la 33 hasta la Ramírez. En la Ramírez llega hasta la 19 y de las 19 se desvía hasta los Tres Codos. En los Tres Codos, que es la Escorza, da vuelta, sube por la 11, baja por la Aldama, pasa por la puerta del Palacio de Gobierno. Dicen que el gobernador ahí estaba en su balcón, viendo el cortejo fúnebre. Váyanse para atrás. Hay una orden. ¿No les ha tocado ir a ustedes a la oficina de Beltrán? Beltrán llega y si tiene 5 amigos, a los 5 amigos los mete ahí alrededor del escritorio. Y lo platican el tema del 1, el tema del 2, el tema de este, y así les va dando vuelta a todos. En el de la hemeroteca. Mediateca, sí. Y ahí me tocó a mí, en una ocasión estaba platicando con el profesor Aguayo. Tenía un libro, tenía un expediente. O sea, se resolvió. Y en el expediente decía lo siguiente. O sea, soy muy mañoso, no me pongan un libro o algo porque empiezo a leerlo. Y en el expediente decía, nos dieron la orden de que disparáramos contra que iba en el frente del contingente del padre Maldonado. Venía la esposa del gobernador, la esposa del presidente municipal y la esposa del gobernador. Por eso no tiramos. ¿Eh? Francisco R. Almada. ¿Por qué creen que nunca escribió el padre Maldonado? ¿Me puede repetir en qué año muere? El 11 de febrero de 1937. 37. Sí. ¿Perdón? Era como el jefe de la Procuraduría, pero había sido el gobernador interino en la mayor parte del periodo anterior a Rodrigo M. Quevedo. O sea, siempre estuvo en los altos niveles de la política estatal. Ah, Entonces, cuando llegan, pasa esto y el contingente pasó, ahí le da la vuelta a la Vicente Guerrero, agarra la Libertad hasta la Ocampo y luego sube hasta el Panteón. La valla que había ahí se hablaba de que era desde el Sagrado Corazón de Jesús por una sola acera, desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta el Panteón de Dolores, y prácticamente estaban codo con codo. No había espacios abiertos. Hay fotos de eso, sí. Entonces, si calculan ahí y calculan la distancia, sí era fácil que hubiera 40,000 adultos. Más los que venían marchando junto con él. Al padre Maldonado lo sepultan. No hubo muertos. Y aquí viene lo más interesante de todo esto. Lo sepultan un viernes. 3 días después, el domingo, ¿no resucitó? Resucitó el pueblo de Chihuahua. El pueblo de Chihuahua, que durante toda esta persecución religiosa en Chihuahua no dijo nada, se levantó para ir a protestar en contra de las autoridades municipales y estatales. Decían, era tanta la gente que había que el gobernador al siguiente lunes no fue a despacho, ni el presidente municipal. 8 días después, el siguiente domingo. Las campanas ya tenían 3 años que no sonaban en todo Chihuahua. Ese domingo a las 10, 11 de la mañana empiezan a sonar las campanas del templo del Santo Niño. La policía, eran como 8 policías en la ciudad, va a bajar a los revoltosos aquellos. Cuando están bajando a punta de macanazos y patadas a esos jóvenes revoltosos, empiezan a sonar las de catedral. Se viene parte de la policía catedral y empiezan a sonar las del santuario, las de el Sagrado Corazón de Jesús y la Sagrada Familia. No, la Trinidad no. La Trinidad cayó todo ese tiempo, no tocó a las 12 del día el ángelus para nada. Entonces, dicen, ¿qué podemos hacer contra aquellos?
Y lo más bonito de todo esto, 50 días después de la sepultura del padre Maldonado, se arregla todo el conflicto iglesia-estado. Se abren los templos. Esto es que el 2 de abril. Entonces digo, se me hace mucha coincidencia. ¿Dónde murió el padre Maldonado? Perdón. ¿Cuándo van a canonizar en el año 2000 al padre Maldonado? Extraen sus restos. Va un médico forense. Y el médico forense está transmitiendo conforme lo va sacando que un fémur está completo, está corroído por esto y esto otro. Y de repente dice, un cráneo. Dice, este cráneo trae un golpe tan severo que la persona debió haber muerto instantáneamente. Yo me pregunto ahí y no encuentro respuesta. ¿Cuándo murió el padre Maldonado? Porque a mí se me hace que el que murió aquí en Chihuahua fue Jesús, no fue el padre Maldonado. Eso se lo dejo a ustedes. Cuando tengan la respuesta me hablan. Bien, perfecto. Pero se lo que en esa época no había más que uno. A ver, las preguntas al final, ¿sí? Bueno, aquí así, el obispo Guízar Valencia, Pues sí. cuando la muerte del padre Maldonado, hay un padre Sixto. Al padre Sixto le pide que vaya a recopilar todo lo del padre Maldonado. Dice, este padre es muy fácil que lo eleven a categoría de santo dentro de la iglesia mexicana. Y hay que tener todo listo. Con el padre Maldonado hay cosas interesantísimas que no termina uno. Conforme vas escarbando van saliendo y salen más y más. El padre Maldonado, había ocasiones en que la plaga de chapulín era tanto lo que temían que se acabara la cosecha. Dicen, llega y hace oración, y en los campos donde hace oración no le vuelve a pegar el chapulín. Dice, nomás, sí, les encargaba que dejaran algunos para que se alimentaran parte de los chapulines. Hay un domingo antes de la captura de él. Si es 10, 9, 8, 7. El día 7. El día 7 cae una tormenta en ese lugar. El día de esa tormenta va un hombre a donde se escondía, donde se refugiaba, que era un refugio de que todo el mundo sabía dónde era. Así. Y va y le dice, oiga, mi señora está muy mala, queremos que vaya y la confiese. Y tenía unos pendientes y le dice, sí, ahí nos vemos, la tormenta no lo dejó llegar. Dice, al día siguiente vio el padre a este hombre y le pidió una disculpa. Oye, ¿cómo está tu esposa? No, padre, es que cuando llegó usted y le dio la comunión, luego se sintió mejor. Dijo, es que no fui. Busca su relicario. Le faltaba una hostia consagrada. Entonces son parte de los milagros. El templo del refugio se cayó. No soy ingeniero civil, pero el templo está así. Resulta que lo levantaron. Bueno, esto es parte de 1944-45. El padre Díaz estaba en la construcción del templo. Ya tenían hecho el sótano. Era donde oficiaban misa en ese entonces. Y se cae. Y el padre, o sea, supuestamente los maestros albañiles decían que estaban haciendo todo como se debía hacer para que no se cayera. Y el padre Díaz va y hace una procesión de la casa donde nació el padre Maldonado, que es la Nicolás Bravo y 27, la mera esquina, y venden burritos y no sé qué tanto ahí. Hasta los mismos documentos de los archivos de esos vienen el domicilio. Y dice que llega, hace la procesión de ahí al templo. Dice, los albañiles siguieron haciendo el templo igual que como se cayó la primera vez, y ya no se cayó. Dice, no cambiaron nada en su manera de hacerlo. Entonces, cuando llegan y el Vaticano pide que demuestren con los milagros que habría hecho Pedro de Jesús Maldonado, eran más que los que pedían.
ni todo está por escrito. O sea, desde 1937 hasta el año 2000, es un expediente grandísimo el que tiene el padre Maldonado, que hizo la iglesia para demostrar todo lo que había hecho él. ¿Preguntas, comentarios? Creo que me fui muy a prisa con todo lo que hablé. Sí, felicidades. Adelante. Vamos Ah, a no, no. entrar a preguntas y respuestas. Por aquí tenemos una, entonces vamos a acercarnos aquí al micrófono para que los compañeros que están en la plataforma escuchen, ¿verdad? Y vean quién está participando. Bueno, sobre la Trinidad, el pastor Prat, que fue el que lo construyó, llegó en 1882 y pues obviamente la restricción llegó hasta 1892, 10 años después. Sí. Muy interesante, voy a investigar el dato porque tengo un libro sobre la historia de la Trinidad. También a la iglesia le quitan los panteones, también, y Sí. era mucha lana la que manejaban porque ellos tenían lo que se llamaban camposantos. Y el primer panteón civil de la ciudad de Chihuahua, que es el Panteón San Felipe, que es donde está la Trinidad, el Parque Félix U. Gómez y el inicio del Parque Lerdo, ahí estaba el Panteón de San Felipe, que es el primer panteón civil de la ciudad, de acuerdo a las leyes de reforma. Y el otro, ahora entiendo por qué el padre Izán y Rey de Cel odian tanto a Pancho Villa, nunca había entendido por qué, ahora lo entiendo. Pues fue el primero que se fue contra la iglesia, ¿verdad? Y por eso lo aborrecen y Rey de Cel se ha encargado de escribir cuánta cosa se le ocurre contra Pancho Villa, ¿verdad? Yo una vez lo increpé, le dije, bueno, está bien que hables mal contra, pero también saca lo de los otros, no nada más lo de Pancho Villa, también Carranza hizo sus tropelías, si nos vamos a calles peores, si nos vamos y ahí nos vamos, y todos hicieron sus tropelías, ¿no? Pero no sé por qué nada más con Pancho Villa se han abocado, ¿verdad? Esos son mis 3 comentarios. Aquí así con esto. La Trinidad, bueno, se me va el nombre de quien la construyó, pero no era este pastor. Y cuando los panteones en la ciudad de Chihuahua. Eaton. Sí. Cuando, sí, gracias, no. Cuando los panteones en el año de 1753 hay una peste en la ciudad de Chihuahua. En esta peste muere mucha gente y estaba el panteón. Los mismos templos, por desgracia, a la gente que les ayudaba, le vendían los mejores lugares donde sepultarla. Si habías ayudado mucho, tenías el honor de estar cerca de los altares. Y estaban sobre las paredes y en el piso. Bueno, para 1753, con la peste negra o bubónica que hubo, no sé cuál fue, en los templos, resulta que todo era un olor muy fétido, el que olía. Y estaba la gente contagiándose. Entonces deciden cerrarle a las iglesias todos los cementerios y hacen el cementerio público aquí en Chihuahua. No, eso es 100 años antes de la ley de la reforma. En Chihuahua ya se había hecho a un lado. Y por ejemplo, vemos panteones tan importantes como este que mencionaste ahorita, el de San Felipe, años posteriores, que se llena muy pronto el de San Felipe con esta peste, se hace el panteón de Nuestra Señora de la Regla, que es el Parque Revolución, el de Nuestra Señora de la Merced, el Parque Urueta. En el CIDESH estaba el panteón del Santo Niño, el panteón del Hombre de Dios, y aquellos que juegan béisbol, donde se encuentra el Tuto Olmos, la secundaria federal número 1, la primaria, no sé el nombre, era el panteón de San Rafael, que la revolución se encargó de llevar. Muy bien, tenemos ahí una participación de Jaime Ochoa. Adelante, Jaime. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Hugo. Hugo Valenzuela. Hugo. Tengo una pregunta. Cuando iniciaste tu participación,
a los católicos no se les permitía ser masones, o ahí tengo una, o cómo está. Ok. Dentro de la Iglesia Católica nunca ha permitido masones dentro de la Pero iglesia. ¿cuál es el fundamento teológico o místico religioso para evitar o que no pertenezcan a la masonería? Bueno, parte de la masonería, a ver, te lo voy a explicar un poquito así. La masonería tiene 33 grados. Sí, Los 33 grados equivalen a los 33 años de Jesucristo. sí, Un masón dentro de los primeros 11 grados sí. es un masón inofensivo. ¿Es un qué? Un masón es inofensivo. Un masón después del grado 16 es una persona que está atentando contra el catolicismo o el cristianismo. Y un masón después del grado 21 es una persona que está en altos rituales Desde el satánicos. punto de vista de la Iglesia Católica, ¿es correcto? No, esto es dentro del punto de vista de gente que se ha salido de la masonería y los ha visto. Hugo, hay sacerdotes que son masones ahorita en el año 2024. Hay pastores que también son masones en el año De 2024. de Ministros pastores también. no sé, pero mira, el padre de Isán Vázquez es un padre que tiene una conferencia de la masonería desde hace más de 20 años y te dice y te invita, si tú conoces un sacerdote que es católico y es masón, denúncialo, porque la iglesia no acepta a ningún masón. Hay que ver una cuestión muy importante. La masonería crece dentro de la iglesia, pero el principio de la masonería era organizarse para construir templos, ¿sí? Para las grandes construcciones. Hablamos del año 1500, donde los masones son los que generan las grandes construcciones. Pero a esta asociación de gente se empieza a desviar mucho, ¿sí? Y deja las bases cristianas para enfocarse en esto. Adelante. Una pregunta, Pero perdón, ya la yo creo última, que René, este nada más. tema de la masonería, pues No, no, sí, estamos saliendo ahorita del nada tema. más me llamó la atención. Vamos a centrarnos en lo del padre Maldonado, por favor. Hugo, nada Sí, más, a ver, perdón. Jaime, René. disculpa que te interrumpa, pero ya nos estamos saliendo No, del sí, tema. correcto, pero no, es otra pregunta que yo no conozco. ¿Cuál es la diferencia de un relicario a un rosario, Hugo, por favor? Ok. El rosario, vamos a llamarle así, son las cuentas que traemos. Muchos dirían un pequeño collar, que nos sirve para ir acordándonos de cada uno de los pasajes. Una rosa en cada cuenta, como dice aquí la compañera, pero nos sirve para no perdernos el contar un Padre Nuestro por cada 10 Ave Marías, por 5 o 7 pasajes, dependiendo de la época de cuando veas el rosario o con las finalidades que lo tengas. Y en el otro es una pequeña caja donde se guardan las hostias consagradas. El relicario, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene, Hugo? Un No, no, relicario. puede tener muchas formas. Puede ser una cajita cuadrada, una cajita redonda con su tapadera, con rosca, que muchos de ellos la traían así, era metálica, y se la colgaban al cuello para no irla a perder. La casa del padre Maldonado es la 25 y Degollado. Bueno, No, en la, no 25, Nicolás. en la 25 y Degollado vivió un cuñado de él. En el registro público de la propiedad no aparece ningún Maldonado de apellido paterno. Después aparece un Maldonado, son Cervantes, es Cervantes Maldonado, el sobrino del padre Maldonado que heredó la casa. Muchos se confundieron porque cuando matan al padre Maldonado, la hermana Lisha, que andaba junto con él, viene a vivir a esa casa con su hermana. ¿Sí? Y digo, hay una placa ahí, Sí, exactamente. pero en realidad la casa paterna del padre Maldonado La Nicolás. es la Nicolás Bravo y 25. Ok. Ahí, bueno, ahorita que digo, 27 o 25. perdón, 27. Sí, ahorita que digo de esto, Okay. a mí, aquí muchos de ustedes conocieron a Alfonso Sotelo.
Alfonso Sotelo me la regaba a mí mucho, que decía, es que Hugo tiene su biblioteca personal. Mi biblioteca personal era mi papá, que mi papá conocía mucho de historia. Mi papá era monaguillo del Padre Díaz cuando se caía el templo del Refugio. Y mi papá decía, nosotros fuimos a esa esquina a empezar la predicación. Y el padre Díaz, dice, es el que empezó con esto, que porque era la casa del padre Maldonado. Años después, enfrente de la casa del padre Maldonado, vivió de muchos años atrás, había un doctor Conde. El doctor Pediatra. Conde, en una entrevista con él que tuve yo, me dijo, sí, mi abuela, que vivía en esta casa, decía que allí había nacido el padre Maldonado. ¿Mm? En la botica nueva. No, no es la botica nueva, es la otra casa, venden unos burritos y no sé qué tanto. Ah, sí, acá en la Nicolás, es correcto. Es Contra esa esquina casa. del parque. Contra esquina del parque, exacto. Ok, muy bien. Gracias. Silvia Olivares, ¿verdad? Ahorita, ahorita, Pues, ahorita. a ver, Hola, Silvia. buenas noches, Hugo. Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, yo tengo otros datos. Yo, así como nuestra cabecita de algodón, ¿verdad? Tengo otros datos. Yo sé que cayó el 4 de julio del 55 y lo sé porque cayó un día antes de que yo naciera. Sí, entonces, y que el que anduvo abogando para que se levantara ese templo fue el padre Porras. Y la reconstrucción creo que empezó en 1956, que fue precisamente cuando llegó el padre Porras allí al templo del refugio. Era toda la aclaración. Lo otro, pues ya se terminó el tema, ¿verdad? De que les iba a decir, ok, no estamos hablando ni de religión, ni de milagros, ni de nada. Estamos hablando de historia y eso creo que es en lo que nos debemos de centrar, en los hechos históricos, olvidándonos de todo lo demás. Pero bueno, estuvo muy interesante tu plática, lo diste. Se nota que eres un adorador del padre Maldonado, así que lo admiras, o sea, que lo traes contigo, se puede decir. Ah, para Jaime Ochoa. Los relicarios incluso a veces eran trozos de tela, costalitos de tela que se colgaban las personas y traían el cabello de un santo, la uñita del otro, o sea, se ponían cosas así, o sea, es una reliquia que están cargando con ellos. O incluso simple y sencillamente una imagen que se consideraba como una reliquia, era muy usado el San Benito, era lo que se colgaban. Yo me acuerdo cuando yo era niña que todo el mundo traía su San Benito colgado. La Este, primera vez, Silvia, es- que escucho yo eso, por eso me llamó la atención. Yo respeto a todos los católicos, ¿no? Y a todas las religiones. Gracias, Silvia. ok. Y gracias. las reliquias del padre Maldonado, no sé si ya las habrán depositado en la catedral, porque las tenía en la orden, ¿cómo se llama? En la orden lefebrista, en el templo de San José. ¿No sabes tú si ya las depositaron en la catedral o qué hicieron con ellas? Están ahorita en catedral. Ah, ok. Ya se las quitaron al templo de San José, ya las entregaron. Sí, es que incluso están esperando parte de lo del santuario del padre Maldonado, que es donde van a reposar. Ah, ok. Sí, porque todavía hace un año pues yo di esa plática sobre Pedro Maldonado. Todavía hace un año yo fui y le tomé fotos a las reliquias allá con los lefebristas. Ok, felicidades, Hugo. Bye. Bien, Silvia, Elvia, reviso. Bueno, primero, espérame, Elvia, aquí está Chao. Sí, Espérame, Elvia, un momento. Chao, adelante. sí, ¿qué tiene? Tenía entendido que La cara, Por acá, para este lado. no te no muerde. No, cositas y pues tenía entendido que el que juntó toda la información del padre Maldonado era el padre Quiñones. Y en alguna ocasión había escuchado una plática de la arquitecta Fabiola Aranda Chávez sobre la presidencia municipal de Santa Isabel. El padre Maldonado lo tiraron del segundo piso y cayó rodó el cuerpo del padre Maldonado, impactando su cráneo en la escalera
de la presidencia municipal. Bueno, eso es todo. Sí, Muy interesante. esto de por ejemplo, dentro de los expedientes estos expedientes, el archivo, me lo pasó a él y ahorita va a hablar un poquito de esto, yo creo. Pero dentro de ese expediente se habla mucho de que llegan en una pickup o en una camioneta al rancho a donde se lo llevan, de donde se lo llevan. Y dicen, y el padre Maldonado opuso resistencia. Todos los presentes decían, no, nadie opuso resistencia. Y luego otro tanto dijeron, es que se cayó. Dicen, para caerte y romperte el cráneo de esa manera, tampoco. Entonces, aquí así yo me voy con el testimonio que da ese señor, don Bernardo García, y te decía, nomás que era lo malo de no anotar, te decía, fulano de tal, agarró el rifle y le dio un cachazo. Le dio tan duro que saltó el ojo. Un culatazo. Exactamente. O esa es otra palabra que dijeron por allá. A ver, aquí estaba Elvia. Adelante, Elvia. Bueno, yo quiero decirles que el expediente del padre Maldonado no se encontraba en Chihuahua. Yo estuve haciendo una investigación ahí en el Supremo Tribunal de Justicia y estaba el licenciado Torres Medina. Entonces yo le pedí al compañero que me estaba atendiendo con los expedientes que me pasara todos los expedientes más importantes y entre ellos me pasó el del padre Maldonado. Y yo me quedé así, pues un expediente bien grueso. Y le dije, oye, le digo, ¿y esto qué? Dice, pues me piden lo más importante, aquí está. Entonces en eso se llega a Torres Medina y se pone a un lado de mí, me dice, ¿qué está investigando? Le digo, no, pues aquí estoy viendo este expediente que me llama la atención. Dice, este expediente, Elvia, no se encontraba aquí en el Supremo Tribunal. Lo recuperamos gracias a un licenciado que estaba trabajando en un despacho en México. Y ahí se lo encontró en ese despacho. Dijo, bueno, ¿qué está haciendo este expediente aquí? Si este expediente pertenece a Chihuahua, no a México. Y él se lo trajo de contrabando y viene y se lo entrega al licenciado Torres Medina. Y el licenciado Torres Medina lo entrega al Supremo Tribunal de Justicia. Y por eso, gracias a él, se recuperó el expediente del padre Maldonado, que ahorita está a disposición ahí en el Supremo Tribunal de Justicia. De hecho, yo tengo una copia. Ahí por si alguien quiere, pues ahí se lleva una memoria y se lo paso. Pero es muy importante que se recuperó, que no se encontraba aquí en el archivo. Eso es lo que les quiero compartir. Gracias. Bien. Bien, interesante. Por ahí tenemos levantadita la mano, a María Elisa, adelante. Sí, gracias. Bueno, Hugo, muy interesante, gracias. Solamente quiero añadir en este libro de El mártir de Chihuahua, sobre el padre Maldonado, escrito por Javier H. Contreras, pues en la página 110 menciona que el apoyo que recibió los caballeros de Colón, de las organizaciones que estaban ahí en la sierra, y pues el motivo que tengo este libro es porque menciona a mi abuelo, Agustín Lardizábal, del Mineral de Dolores, es el papá de mi mamá, que apoyaba al padre Maldonado en este libro. Ese es mi comentario. Gracias. Con el comentario ese, omití un dato. A la juventud católica, la que se subía a tocar las campanas, el que los guiaba era León Barry Paredes. León Barry Paredes era caballero de Colón. Y le voy a echar piedras al lugar de donde vengo. En la Sociedad de Estudios Históricos la fundan, entre muchos, León Barry Paredes y Francisco de Almada. Para 1939, don Francisco Almada corre a León Barry Paredes de la sociedad. Y lo corre por el incidente de que los caballeros de Colón vencieron la masonería. Mucho de lo del desfile, el cortejo fúnebre del padre, se lo achacan a los caballeros de Colón, que es el desviarse. Entonces los caballeros de Colón
con todo esto, se movieron mucho en ese movimiento del padre Maldonado. Gracias. Muy bien, por aquí Guillermo Cervantes, ¿tiene un comentario? Efectivamente, yo también vengo de las sociedades como estudios históricos, que tuve el agrado también de haber sido miembro cuando Hugo Valenzuela fue el presidente de la sociedad, muy buen presidente que tenemos en. Bueno, aquí se está mencionando, mejor dicho, no se está mencionando la persona que le plantó el culatazo con un rifle al padre Maldonado. Nomás se menciona que fue una persona, ¿no?, que le plantó un culatazo con todas sus ganas. Tengo entendido, porque yo he escuchado por ahí, es nomás una versión, de que se trataba de un abogado Villalba. Ese abogado Villalba vivía aquí por la calle Escudero y 33. Y pues fue conocido de mis abuelos, ellos vivían por ahí, tenían una botica. Entonces, este abogado le plantó el culatazo porque el padre Maldonado había violado a su hijo y había practicado la pederastia con los más niños. Pero como les repito, es nada más un movimiento. Bien, pues no sé si hay otra participación. Mire, no puse la mano. ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Sí, mire, nada más otra cosa que se me está pasando. Yo conocí a una señora de General Trías que la casó el padre Maldonado, a ellos y a su esposo. Y luego ella conoció a todos los verdugos del padre Maldonado, pero me mencionaba uno en especial, que después de todo lo que pasó y todo, él se volvió muy piadoso. Entonces él como dicen, se arrepintió y se volvió tan piadoso que no, ya él ya se retiró de la policía, se retiró de todo. Eso es lo que yo les quiero comentar. Déjame les comento una boda en ese entonces. No los casó el padre Maldonado, pero en esta boda era de mis abuelos paternos. Cuando tú creces, que eres niño, que de repente veías fotos de bodas y te preguntabas por qué con mis abuelos no hay foto de boda. Ya creciendo un poco mayor, de repente le pregunté a mi abuelo, ¿y cómo se casó usted? Y luego le pregunté a mi abuela y tuve la versión de los dos. Mi abuelo se llamaba Román. Resulta que el día que se casan, los citan en catedral, pero los citaron de manera que entraran muy discretos. Mi abuelo platicaba que había llegado él como con 3 horas de anticipación. Y dice, pues ya estaba todo nervioso. Le decía Ishi a mi abuela. Ishi no llegaba. Dice, pues ¿qué le habrá pasado algo? Dice, no, dice, como a las 2 horas y media llegó Lupe, una hermana de mi abuela. Y dijo, pues yo pensé que ya estaban aquí. María Luisa, que era mi abuela. Dice, no, dice, pues al rato, dice, ya mucho al rato, dice, llegaron María Luisa y Teresa, otra hermana de ella. Dice, pues llegaron, dice, nos pusieron a los dos ahí rápido y bla, 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 que dice prácticamente anillos, el lazo. Y dice, yo los declaro marido y mujer. Digo, salen los novios. Las otras dos salen más tarde. Así rápida la boda. Una boda durante la persecución religiosa. Bien, a ver, Silvia ahí, Sí, adelante. rapidito. Nada más, el nombre del que lo recibió con el culatazo fue Andrés Rivera. Era un cacique de los políticos que estaban allí en la región. Él fue el que le dio el culatazo. Y creo que fue también el que le metió las hostias y le dijo que se las comiera también a punta de golpes y patadas y demás. Fue una cosa terrible lo que vivió el sacerdote. Nada más era, te digo, lo único era el nombre. Gracias. Rivera. Andrés Rivera. Andrés Rivera. Ujú. Él fue y era un cacique de allí de la región. Sí. ¿A qué edad muere?
44 años tenía, ¿no? Tenía, no, 37, 44. Era 37 y 8, 45. 45, iba a cumplir 45 años, porque nace en junio. Tenía 44 años cuando muere. Bien, pues no sé Y si lo hay- impactante también es que muere el mismo día de su Santa Misa. El mismo día, el 11 de febrero, también fue su primer misa aquí en Chihuahua. Y luego fallece también el 11 de febrero. Sí. En Santa Isabel, ¿Diosidades o casualidades? Sagrada Familia. un aplauso que a Claudio. Felicidades, felicidades, Hugo. Bueno, gracias, muy gracias. Pues, vamos a dejar de grabar.